Visión País. Este programa es presentado por la Universidad Politécnica y Artística. Transformamos lo que proyectamos en hechos. Hacemos. Con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar. Bienvenidos a Visión País, buenas noches. Hoy queremos hablar de la economía y titulamos el tema de análisis Perspectiva de la economía paraguaya. Y nos preguntamos, ¿nos irá igual, mejor o peor por lo que resta de este año 2018? Y pensando ya, por supuesto, en el 2019. Hemos elegido un nuevo presidente de la República, se renovará el Congreso Nacional, tendremos nuevos gobernadores, nuevos miembros de la Junta Departamental a partir del próximo 15 de agosto. Y, por supuesto, vemos estos contrastes en la economía paraguaya. Cuando uno, digamos, circula por algunas calles del barrio Carmelita, se encuentran con el boom de la, digamos, inmobiliario, ¿no? Donde de alguna manera es el símbolo del crecimiento económico del Paraguay, de la riqueza. Y, sin embargo, cuando uno ingresa al casco histórico de la capital de la República, se encuentra, reitero, ese contraste, se encuentra con la pobreza extrema. La pobreza y la desigualdad sigue siendo un gran reto sobre todo para el modelo económico del país. Y muchos analistas hablan justamente de la necesidad de un modelo económico inclusivo. Bueno, ¿qué significa aquello? ¿Cómo superar la situación de pobreza que afecta a 1 de cada 4 paraguayos? Porque se habla de un 26% de la población paraguaya que se encuentra en situación de pobreza, y de ese porcentaje de 26, el 5% se encuentra en situación de miseria o llamada también pobreza extrema. El 2% de los habitantes de este país concentran el 80% del territorio nacional. Un modelo económico donde se habla, digamos, con discursos rimbombantes de la soja, de la ganadería, que requieren para su producción grandes extensiones de tierra, cuando tenemos en Paraguay un 40% de la población concentrada justamente en las zonas rurales, que son las zonas donde se desarrolla estos dos rubros, digo bien, la soja y la ganadería. ¿Qué desafío tiene, digamos, el nuevo gobierno que va a asumir la clase política para tratar de reducir de manera considerable la situación de pobreza? Porque tampoco podemos en estos ser ilusorios y decir no va a desaparecer de la noche a la mañana la cantidad de pobres, a pesar de que son muy pocos frente probablemente a otros países que tienen mayor cantidad de pobres. Probablemente con un modelo económico realmente inclusivo podemos solucionar eso. Bueno, todas esas cuestiones que estamos planteando y que estoy enumerando, queremos trasladar la pregunta durante el desarrollo de nuestro programa a los especialistas. Justamente colaboran con nosotros para el desarrollo de nuestro programa hoy la doctora Verónica Serafini, economista. Muy buenas noches, doctora, y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches. También nos acompaña para este análisis el doctor Fernando Masi, sociólogo y economista. Muy buenas noches, doctor, y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, Francisco. Saludamos a nuestros panelistas. Bienvenida, Karina. Buenas noches, Francisco, a los invitados, a Juan Pablo. Buenas noches, Juan Pablo. Francisco, buenas noches, también a los invitados, a Karina y a nuestra teleaudiencia. Se viene hablando hace unos años de la solidez de la macroeconomía en el Paraguay, pero ese término vulgar que se utiliza, el derrame de lo que, digamos, se conoce como macroeconomía, el crecimiento que tuvo o que tiene el Paraguay de manera sostenida por más de una década. Bueno, ¿qué tiene que darse para que se pueda de alguna manera lograr ese derrame, entiéndase derrame, que pueda beneficiarse también de este crecimiento económico los pobres de este país, que se encuentran en situaciones infrahumanas, muchos de ellos? Y por supuesto también agregamos la pregunta a todo esto, bueno, la coyuntura política de Brasil y Argentina ¿va a afectar de alguna manera
este crecimiento del Paraguay para lo que resta de este año y para el 2019. De todo eso estaremos hablando durante el desarrollo de nuestro programa. Le invitamos que nos acompañe en brevísima pausa. La economía paraguaya es el tema de análisis hoy en Visión País y comenzamos el análisis preguntando a la doctora Verónica Serafini. Nuevamente se habla de un crecimiento por encima incluso del 4% para este 2018. Los años anteriores también se aproximaban al 5%. ¿Cómo entender, doctora Verónica, este crecimiento sostenido que viene teniendo el país? Y sin embargo tenemos un 26% de la población paraguaya en situación de pobreza. Yo hablaría de dos mecanismos o dos vasos comunicantes que no están comunicando, que es por un lado la generación de empleo de calidad, no un empleo precario que ante la volatilidad económica o del cambio climático pierde efecto. Y por otro lado, el efecto del crecimiento sobre la recaudación tributaria. La economía necesita generar empleo para que la gente tenga trabajo y genere sus ingresos, pero también necesita generar recursos para implementar políticas económicas. Y ninguna de esos dos pilares tiene Paraguay de manera consistente. En los últimos años se ha mantenido la precariedad del empleo. Una parte importante de las mujeres no consigue trabajo, o está desempleada o está inactiva o gana o trabaja menos horas de las que quisiera trabajar. Por otro lado, también genera un modelo económico que tiene a 400.000 niños y adolescentes trabajando, y eso rompe con una trayectoria educativa y laboral de largo plazo adecuada para lo que hoy necesita el bono demográfico. Y por otro lado necesitamos políticas económicas que mejoren la calidad del empleo, que mejoren la estructura productiva, políticas sociales que mejoren la educación y protejan a las personas. Y esos dos pilares son débiles, a pesar de que hablamos de un contexto macroeconómico adecuado. Al no tener esos dos pilares a nivel micro, los resultados han sido lentos, y lo que hemos conseguido es básicamente reducir la pobreza, pero poniendo a una gran parte de la población por encima de la línea, pero muy vulnerable a caer fácilmente. Y lo que nos está demostrando un crecimiento del 4% es que tampoco ya reduce la pobreza. Empezamos en 2008 con 1.800.000 pobres y terminamos 2013 con empezamos 2013 con 1.800.000 y en 2017 tenemos ese mismo 1.800.000 de pobres, es decir, el 4% de crecimiento económico ni siquiera redujo ya la pobreza. Pero ese es un debate que venimos teniendo hace 15 años en el país, no es nuevo. Allá por 2005 hubo un documento que se llamó Crecimiento con Equidad, que se pensó en San Bernardino, y en aquel momento ya se hablaba de las restricciones del modelo de crecimiento económico. Me gustaría, durante el desarrollo del programa, ver qué pasó, digamos, en ese tiempo que hoy estamos, el 2018, y qué es lo que pudo haber pasado, ¿no? La pregunta para el doctor Fernando Massi. ¿Se escuchó alguna propuesta del presidente electo durante la campaña? Nosotros en programaciones anteriores dijimos, o una de dos, o no insisten mucho en el tema de su programa de gobierno porque eso no capta votos, y tienen un programa de gobierno, o hay solo algunos delineamientos generales, digamos, en lo que hace a distintas áreas, particularmente en el caso de la economía. ¿Qué usted pudo
como analista económico, digamos, escuchar por parte del presidente electo algo que implique alguna transformación o alguna reforma respecto del modelo económico actual, doctor Masi? En realidad que los programas, o el programa específico del gobierno del Partido Colorado, lo que traen son, como estabas diciendo, lineamientos y propuestas que son como listas de cosas que hay que hacer, ¿no? Y específicamente en términos económicos, por supuesto que hay que hay un apoyo a lo que siempre, digamos, a un manejo macroeconómico equilibrado, pero en realidad no he visualizado algo muy específico con respecto al modelo económico o al modelo productivo o a ciertas políticas que tienen que ver, sí, en realidad que hay políticas que tienen que ver con el bienestar de la población distribuidos no precisamente en el área económica, sino que en otras áreas como educación, salud, etcétera, ¿verdad? Pero, digamos, como modelo económico, como decir, vamos a hacer, vamos a ver dónde están las debilidades de este modelo económico para ir, por lo menos, reduciendo esas debilidades. Eso no lo he visualizado, ¿no? Bien, planteó la doctora Verónica Serafini la necesidad de generar empleos de calidad y habló también de un porcentaje importante y significativo de jóvenes en el mercado laboral, la necesidad de políticas sociales, y el doctor Masi de alguna manera pone un poco en perspectiva, digamos, lo que este gobierno tiene en términos de lineamientos generales. ¿Qué ustedes podrían agregar respecto de los contenidos que plantean hoy nuestros invitados, Karina, Juan Pablo? Bueno, creo que sumando a lo que planteabas y adelantaba Francisco en términos de lo que fue la campaña electoral y la poca profundización en los temas que hacen a la política económica, al desarrollo integral del país, al modelo económico que se va a sostener o se va a cambiar, a los grandes acuerdos que necesitamos hacer como país para poder superar algunas situaciones críticas que tenemos. Como estuvo tan ausente todo ese debate, hoy en realidad existe también mucha incertidumbre hacia dónde se iría este nuevo gobierno, pero también con quizás ese manto de sospecha que uno pueda llegar a tener de seguir reproduciendo las mismas prácticas y seguir evitando debates como la reforma tributaria, instalar verdaderamente nuevos impuestos que generen mayores ingresos para el Estado, que podamos hablar de blindar algunos presupuestos vinculados a salud o a educación, los programas sociales también, Tecoporá, que va a pasar, el programa de adultos mayores, o sea, una serie de avances, creo yo, que ya hemos tenido como país, pero de los cuales no se hizo mención en el proceso electoral y finalmente quedan así como espacios, ¿sí?, que ameritan nuestra atención, pero que no tenemos retorno concreto de qué va a pasar con ellos. Ahora, Juan Pablo, uno mira al equipo, en este caso focalizamos nuestra mirada en el equipo económico con el que va a trabajar el presidente electo Mario Abdo Benítez, y es un equipo, digamos, que de alguna manera tuvo una fuerte vinculación, o algunos incluso formaron parte del equipo del actual gobierno. Entonces, la pregunta o la duda que surge, bueno, ¿seguirá este mismo modelo con esta misma gente? ¿Se puede esperar algún tipo de cambio? Yo creo que en realidad sí hay personas que han formado parte de la administración que está dejando, salieron antes de tiempo, antes de la culminación ahora, están siendo propuestos o algunos nombres se están barajando también en relación a ese tema. Y a veces nos quejamos de que 5 años no es el tiempo suficiente como para desarrollar a veces políticas públicas. Yo sí celebro de que parte de ese equipo económico pueda darle continuidad de repente a algunas cuestiones que han funcionado. Espero, y lo dije en el programa anterior, que realmente esa mirada hacia políticas sociales se puedan
dar en este nuevo periodo de tiempo que está por iniciarse en agosto próximo, para que también se pueda percibir de que ese crecimiento económico que se pasan publicitando en todos lados e incluso invitando a inversores extranjeros que vengan al Paraguay pueda llegar a todos los sectores, y que lo que decía justamente la doctora Serafini en relación al tema del empleo como tal, que sean empleos de calidad. Se tuvo durante varios años en esta administración que está dejando las famosas ferias de empleo, que en muchos de los casos no han servido para nada, y que diría yo incluso que ha sido uno de los elementos que ha significado el aplazo dentro de la cartera de trabajo, empleo y seguridad social. Pero en otros factores creo que también son cuestiones importantes que hay que rescatar en materia económica, en torno a que sí, tenemos infraestructuras, tenemos proyectos de infraestructura que están en agenda y que deben ejecutarse, pero que ojalá eso se traduzca realmente en un bienestar mucho mayor en materia económica en nuestro país, Francisco. Ahora, doctora Verónica Serafini, el año pasado incluso se hizo un seminario donde estuvo también como conferencista la actual ministra de Hacienda, Lea Jiménez, hablando de un modelo de economía inclusiva. ¿Qué básicamente se entiende por un modelo económico inclusivo? En la teoría o en el debate internacional se entiende por un modelo económico que genere justamente lo que hablábamos antes de empleos de calidad, y eso permita generar ingresos para que las familias puedan tener una vida digna. Eso implica tanto empleos en el ámbito de lo formal, como también empleos de calidad por cuenta propia, el famoso emprendedurismo, que no significa en realidad como significa en Paraguay ser emprendedor, significan niveles altos de precariedad y de informalidad, sin acceso a seguridad social, a jubilación a largo plazo, sin inclusión financiera, sin formación en estándares de calidad para la elaboración de los productos que hagan o de los servicios que ofrezcan. Básicamente eso implica un crecimiento inclusivo, pero eso necesita políticas públicas, y las políticas públicas tienen que tener recursos, ferias de empleo que absorban a 300 jóvenes cuando la demanda de trabajo es de 100.000, no impactan en las estadísticas ni en el bienestar de la gente. En esa línea, doctor Masi, dentro de este modelo de economía inclusiva, desde la perspectiva que desarrolló la doctora Verónica Serafini, es casi como un círculo vicioso también, en el sentido de, cómo incorporarnos al mercado laboral si no funciona la atención primaria de la salud, donde la gente no recibe una instrucción básica, digamos, nuestro sistema educativo no prepara en términos de habilidades y destreza para insertarse al mercado laboral de manera activa, digamos. Entonces, en esa línea que ella planteó de las políticas sociales, ¿cómo hoy ves esas políticas sociales del área de la salud, del área de la educación, del área del primer empleo, digamos? ¿Qué nos dicen los datos estadísticos? Si uno mira los datos estadísticos de la década del 90, nos dice que los gastos sociales de todos estos aspectos que tienen que ver con educación, salud y otros, eran solamente entre el 3 y el 4% del PIB. Hoy esto es mucho más, y eso significa, es decir, mucho más, llega casi a un 11% del Producto Interno Bruto. Eso significa que hemos avanzado sobre todo en cobertura, ¿no? Y que es algo que muchas veces se quiere desconocer cuando se critica mucho al Estado en términos de los gastos y los despilfarros, pero que un análisis mucho más fino en términos de qué realmente significan los gastos sociales y qué han hecho en todo este periodo. Sin embargo, uno ve que existe, digamos, en términos de educación, que existe cobertura educacional, es decir, la deserción escolar no es hoy del tercer grado, por lo tanto yo creo que hemos avanzado. No existían antes kits escolares ni meriendas escolares, no existían
unidades de salud familiar. No existía una serie de cosas que hoy existen que a lo mejor todavía no son suficientes para una mayor cobertura o para una mayor calidad del servicio. Son necesarios, como dice Verónica, mucho más recursos por parte del Estado para poder superar ese problema, ¿verdad? Y esto es básico porque si uno mira desde el punto de vista muy frío, objetivamente desde el punto de vista económico, nadie invierte ni nacional ni internacionalmente en un país cuya mano de obra no es educada o no es sana. No es solamente un problema de ética y de cuestión social. La pobreza tampoco es un problema, es un problema que tiene una cara social, pero es un problema fundamentalmente económico, porque eso significa que, ¿qué significa la pobreza? Que un 26% de la población no está dentro del mercado. Y eso también, es decir, la no existencia de pobreza significa de que también eso ayuda al crecimiento económico. No es que solamente el crecimiento económico pueda ayudar a reducir la pobreza, sino que con el crecimiento económico y políticas sociales más profundas de las que tenemos, podemos dejar como en forma mínima o marginal a la pobreza, y con eso estamos ayudando al propio proceso económico, porque estamos poniendo a gente que puede tener mayores oportunidades de empleo, a gente con mayores ingresos que compran y venden, y por lo tanto eso también hace crecer la economía, por más de que el Paraguay sea una economía pequeña y muy orientada a la exportación. Bien, queremos volver a la vuelta de la pausa justamente sobre este tema que está instalando el doctor Fernando Massi, sobre todo porque yo realmente termino desorientado cuando en una ocasión participé de un seminario donde los asesores le decían en aquel entonces al presidente Lula, ¿verdad?, que se tenía que de alguna manera congelar el salario de los funcionarios públicos, y él no era, digamos, de ese parecer, porque planteaba la cuestión de la dinámica de la economía. Esa misma pregunta voy a trasladar justamente a nuestros invitados a la vuelta de la pausa, porque hoy el Ejecutivo, en el estudio que está haciendo ya para el presupuesto del año 2019, ya anunció que se van a congelar justamente los salarios en el caso de los funcionarios públicos. No, bajo ningún punto de vista acá estoy haciendo un pedido de aumento a los funcionarios públicos, sino lo que estoy diciendo es que si hay una restricción, digamos, de ese valor económico, y ese valor económico en gran medida es lo que va a dinamizar la economía. Es decir, si yo no tengo poder adquisitivo, evidentemente no voy a poder participar, si se nos permite utilizar el término del mercado de la economía. Entonces, ¿cómo se va a mover la economía? Bueno, de todo eso hablaremos a la vuelta de la pausa. Decíamos antes de ir a la pausa que, digamos, los distintos modos que los asesores económicos plantean o entienden la economía, pero traslademos a los estudiosos y a los investigadores y expertos. Doctora Verónica Serafini, en el bloque anterior yo hablé, en realidad Lula no solamente se refería al tema del salario de los funcionarios públicos, hablaba del salario de todos los empleados, ¿verdad? Que él entendía de que, bueno, para dinamizar la economía, bajo ningún punto de vista, se tenía que congelar los salarios. Y en realidad que no le fue mal, a Lula durante los 2 años de su gobierno. Sin embargo, y quiero escuchar tu parecer, sin embargo, en el transcurso de la semana pasada, ya desde el Ejecutivo dijeron que en el caso de los funcionarios públicos se estaría congelando, digamos, el salario. Y en lo que hace al aumento para los empleados del sector privado, en realidad es un reajuste de acuerdo a la inflación. O sea, no es un aumento del salario. Esa es otra trampita, ¿verdad?, que a veces tenemos que explicar, ¿verdad? Porque no es un aumento, reitero. Perdió valor adquisitivo el salario mínimo, ¿verdad? Entonces lo que hay que hacer es ajustar, que es lo que se hace. A ver, no le estoy hablando a ustedes, estoy hablando a la audiencia. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué habría que hacer para dinamizar, digamos, la economía paraguaya, para acercarnos a ese modelo inclusivo?
más allá del debate de los salarios públicos, que en primer lugar creo que antes de hablar de los salarios hay que hablar de una carrera del servicio civil. Así mismo. O sea, y en el sector privado hay que hablar también de la necesidad de incorporar, como se incorporaron en los países que hoy están mejor que nosotros, las negociaciones paritarias, Estado, sector empresarial y trabajadores por rama, donde aumente o disminuya la productividad, y fijar los salarios en función de los avances en cada una de las ramas. La inclusión tiene que ver también en Paraguay con un sector clave, que es el de la agricultura familiar, por varias razones. En primer lugar, porque una parte importante de la población trabaja en el sector rural, genera ingresos en el sector rural en condiciones inadecuadas, que es la agricultura familiar. Y en segundo lugar, porque lo que genera la agricultura familiar contribuye a la canasta familiar de todos los que vivimos en el sector urbano, con alimentos sanos y que sabemos de dónde provienen. Eso además genera, y eso es importante señalar, los alimentos son un componente básico de la canasta familiar, tanto la que mide el Banco Central como la que mide Estadística y Censos con la línea de pobreza. De hecho, la línea de pobreza extrema es una canasta de alimentos. Cuando esos alimentos aumentan de precio, automáticamente se levanta la línea de pobreza extrema y cae más gente por debajo. La inflación de alimentos en algunos años en Paraguay, en estos últimos años, ha sido el triple que el promedio nacional de inflación. Es decir, nosotros estamos generando pobreza extrema solo porque no producimos alimentos suficientes. Y ese es un problema de la política agropecuaria, que además de que no contribuye a reducir la pobreza en el sector rural, en estos años no contribuyó, está generando también un aumento de la línea de pobreza, con lo cual también es difícil reducir o mantener estable o reducir, que es lo que queremos, la pobreza urbana. Por muchos lados, el problema de la agricultura familiar es un problema de inclusión y de efecto multiplicador del crecimiento económico. Y ahí tiene que estar también puesta la mirada, no solo en el trabajo urbano y de calidad, con las ferias de empleo, con la inclusión de jóvenes y de las mujeres, sino también en la agricultura familiar, que es un componente básico, no solo para el sector rural, sino también para el sector urbano. Ahora, cuando vemos, doctor Masi, áreas como educación, salud, déficit habitacional y otras áreas consideradas sensibles desde el punto de vista de la población, digo vulnerable, y el porcentaje que el Estado paraguayo destina a esas áreas comparado con los países de la región, ¿qué se tendría que hacer para que ese porcentaje mejore? Porque siempre Paraguay está muy por debajo del porcentaje de lo que invierte, digamos, Brasil o Argentina o Bolivia, en el caso particular de educación, que son los datos que manejo bien, digamos, estamos muy por debajo de la media regional, como se suele denominar. ¿Qué hay que hacer como para que se pueda aumentar ese porcentaje? Bueno, evidentemente que eso significa incrementar los recursos del Estado, pero la gente critica mucho el hecho de que tenemos altos gastos rígidos. Por gastos rígidos se entienden lo que se llaman gastos corrientes y poco en gastos de capital. Pero en realidad, que los gastos a los cuales te estás refiriendo, sociales, en educación y salud, están mayormente en los denominados gastos corrientes. Es decir, si uno mira, por ejemplo, los gastos del presupuesto del año 2017, solamente un 39% de esos gastos han ido a salarios. De ese 39%, un 50% son
pagos a los empleados de blanco, es decir, educación y salud, 50%, que eso es un gasto social importante. No son tampoco salarios muy altos que digamos, no son salarios altos, en definitiva. El otro 23% corresponde a las fuerzas de seguridad. O sea, que tenemos un 73% de salarios en gastos que prácticamente no pueden ser dejados de lado. Y todavía, en términos de salarios, sobre todo en salud y educación, estamos cortos porque todavía no tenemos una cobertura total en términos de recursos humanos probablemente. ¿Qué son los otros gastos que, digamos, aparte de pagar la deuda, que es parte de los gastos corrientes, aparte de pagar las jubilaciones de los funcionarios públicos, los otros gastos también de los denominados gastos sociales y gastos corrientes también son, tienen que ver con los gastos sociales? Es decir, cuando hablamos de kits escolares, cuando hablamos de merienda escolar, cuando hablamos de aparatos para las instituciones de salud, cuando hablamos de medicamentos, todo eso son gastos corrientes, ¿verdad? No son, los únicos gastos sociales que son gastos de capital tienen que ver con la infraestructura, que significa escuelas, que significa hospitales o centros de salud, ¿no? U otro tipo de instituciones o otro tipo de edificaciones que tienen que ver con la protección social. Pero básicamente los gastos sociales están en los gastos corrientes. Y estos gastos corrientes son erróneamente criticados como que son gastos rígidos, que hay que reducirlos y que hay que dejarlos de lado. Con lo cual, si hacemos eso, es decir, todo lo que hemos ganado en los últimos 10 o 15 años, porque sinceramente, y creo que Verónica va a coincidir, política social en Paraguay hay en los últimos 10 o 15 años. Antes no había política social y por lo tanto gastos sociales. Pero están fundamentalmente, el grueso de los gastos sociales están fundamentalmente en los gastos corrientes. Entonces hay que ser un poco cautos y cuando uno mira eso y dice, no, esto no es suficiente, porque no tenemos cobertura suficiente, entonces evidentemente tenemos que mirar hacia el lado de los ingresos. Y al lado de los ingresos tenemos que ver qué pasa con los tributos fundamentalmente. Porque Itaipú no está necesariamente dirigido los gastos de Itaipú a estos gastos corrientes que estoy hablando, a excepción de unas cuantas cosas, de algo que tiene que ver con la infraestructura social. Si es decir, y si no tenemos Itaipú, tenemos que contentarnos solamente con los gastos, con los ingresos tributarios, como cualquier otro país. Esos son los ingresos genuinos del Estado paraguayo. Y en ingresos tributarios, por más de que haya crecido la cantidad de contribuyentes, por más de que haya, como muchos analistas económicos dicen, haya crecido las recaudaciones, pero ¿cómo medimos la capacidad del Estado de pago? Medimos a través de la presión tributaria, ¿verdad? Que hasta hace poco teníamos solamente el 12 y el 13% de la presión, digamos, de los ingresos sobre el PIB, es solamente el 12 y el 13%, esa presión tributaria, que es muy poco para hacer frente a los gastos que necesitamos aumentar en términos de gastos sociales. O sea que hay gastos corrientes que necesitamos aumentar, no reducir, ¿no? ¿Y por qué se construye? Interesante lo que usted está poniendo en perspectiva, doctor Masi, doctora Verónica. ¿Por qué, digamos, lo que plantea el doctor Masi, por qué entonces se construye este discurso de que hay que reducir esos gastos rígidos? ¿A qué respondería, digamos, ese discurso? No sé si... Yo creo que responde al desconocimiento de lo que es la política social y de lo que es la demanda social. Ajá. Porque si uno mira lo que la gente pide y lo que la gente está disconforme, es justamente el gasto corriente. Tiene que ver con el desabastecimiento de medicamentos, tiene que ver con la falta de equipamiento la en los falta hospitales. de equipamiento, la falta de insumos en los hospitales, tiene que ver con las deficiencias en los almuerzos escolares. Ajá. Todo eso es gasto corriente.
construimos un discurso que se instaló y lo que es peor, se instaló el discurso de la inversión en infraestructura y hoy tenemos el problema de que en educación sobran escuelas. Y es imposible mantener tantas escuelas con menos de 100 alumnos. Creo que un informe de un organismo internacional daba 1.500 escuelas con menos de 200 alumnos. Eso tiene que ver con un mal uso de los recursos, de los royalties, de los recursos de impuestos que se destinaron a construir, bajo el presupuesto de que, por las cuotas presupuestarias que tenemos también. Los royalties se tienen que dedicar a construcciones. Los nuevos royalties también vienen con cuando que en realidad la demanda social está en recursos, en rubros que son de gasto corriente. Por eso es que hay que ser muy riguroso y hay que tener estudios y hay que basarse en evidencia empírica. También hay que basarse en evidencia empírica para hacer política pública. Cuando pensamos, por ejemplo, en educación, ¿qué necesitamos? O laboratorios o una computadora por niño, tenemos que ver qué evaluaciones hay de esos programas, cuáles tuvieron impacto, cuáles fueron sostenibles en el tiempo y cuál es su costo. Y ese tipo de decisiones a nosotros nos cuesta hacer porque no nos basamos en estudios hechos cuando diseñamos política pública. Quiero volver sobre ese tema a la vuelta de la pausa y sobre todo porque no se debate cuando en el Parlamento, digo, a nivel de ciudadanía, no se debate el presupuesto general de la nación. O sea, es una cuestión entre el Ministerio de Hacienda y los legisladores, senadores y diputados. Pero no hay así una conciencia ciudadana y mucho menos haciendo una autocrítica desde los medios de comunicación en debatir, porque esta confusión, todo el mundo siempre dice hay que reducir los gastos rígidos y aplaudimos y estamos de acuerdo. Sin embargo, hoy se está haciendo una aclaración importante. A la vuelta de la pausa, seguimos hablando de cómo será la economía por el resto del 2018 y sobre todo para el 2019. Brevísima pausa. El gobierno nacional había preparado lo que denominó un plan nacional de desarrollo, que abarcaba el periodo 2014-2030. Y básicamente hablaba de tres cuestiones: reducción de la pobreza y desarrollo social, crecimiento económico inclusivo, inclusión de Paraguay en los mercados globales. Yo quisiera focalizar la mirada solamente en lo que venimos justamente comentando en los bloques anteriores: la reducción de la pobreza y la desigualdad y el crecimiento económico inclusivo. Tanto el doctor Masi como la doctora Verónica están planteando cuestiones muy interesantes y sobre todo interesantes en cuanto a aclaratorias, ¿no? Interactuemos en este último bloque, Juan Pablo, Karina, si ustedes tienen alguna pregunta para nuestros invitados, sobre todo en la línea que a lo mejor los que nos siguen todos los domingos quieren saber, el nuevo gobierno que se instala, dijimos en el programa anterior, siempre genera algún tipo de esperanza. En esa perspectiva, ¿cómo será la economía en este 2018, lo que resta, y sobre todo el 2019, ¿no? Bueno, a mí me parece interesante y por mi propia experiencia y a Verónica también le conozco de ese ámbito de gestión, digamos. A mí me gustaría conocer la posición de ustedes en cuanto a dos temas que me parecen fundamentales. Uno, el tema de la seguridad social, o sea, un país que ofrece incertidumbre para las personas adultos mayores que finalmente terminan dependiendo del mantenimiento de la familia y contención familiar porque no está nada garantizado. ¿Cómo ven ustedes las políticas de seguridad social, de protección integral a nuestras personas? Y por otro lado también algo que decía Verónica en términos de la juventud, ¿verdad? O sea, ¿qué modelo le ofrecemos a nuestros jóvenes cuando en realidad les llenamos de ferias
de trabajo, donde le ofrecemos trabajar en vez de ofrecerles educación, ¿verdad? O sea, nosotros estamos pidiendo que nuestros jóvenes salgan a trabajar cuando en realidad deberían estar estudiando, o sea, deberían estar formándose, y la educación universitaria debería estar tan protegida como para generar efectivamente esas piezas de relevo social que asuman las riendas del país cuando estén en condiciones. Sin embargo, siempre que hablamos de jóvenes, hablamos de por lo menos desprecarizar las condiciones laborales de los jóvenes, pero que tienen que salir a trabajar. Entonces, quiero poner esa perspectiva de la seguridad social y este bono demográfico del que tanto hablamos, del que tanto nos jactamos, pero al que tan pocas cosas le ofrecemos. ¿Quién quiere tomar una de las preguntas? Sí, otra vez, Verónica. Yo voy a hacer el vínculo entre los dos temas. Muy bien. Hay una queja de la seguridad social de que no es sostenible porque la gente entra tarde. O sea, cuando se enferma, entra por algún mecanismo, digámosle, irregular, pero en realidad es su derecho. O sea, la persona debería estar obligada a entrar. No es un privilegio la seguridad social. Tiene que estar obligada a entrar desde los 18 años a través de un empleo, sobre todo cuando se trata de la seguridad social contributiva, que son la caja fiscal y el IPS. Y en el caso de la juventud, es necesario que entre porque le va a dar sostenibilidad al sistema. Son jóvenes que van a entrar, que difícilmente se enferman, que van a aportar durante muchos años y que van a ser el sostén de la solidaridad. Y de paso vamos a garantizar que el bono demográfico sea la ventana de oportunidades de la que hablamos, porque son jóvenes que van a entrar, van a aportar y cuando tengan que retirarse van a tener una jubilación, no como hoy que una persona adulta mayor pasa a ser pobre después de haber trabajado toda su vida porque no tiene un sustento, un ingreso. Sin embargo, el mismo Estado paraguayo tiene leyes que permiten que la juventud trabaje de forma precaria, porque exime el pago, la entrada a la seguridad social. Entonces tenemos esa contradicción que el propio Estado genera cuando hace leyes sin pensar en la integralidad de la protección y del bienestar de las personas. Y en ese sentido me parece que tenemos que instalar un debate sobre cómo hacer para darle sostenibilidad a la seguridad social en los diferentes ciclos de vida. ¿Cómo hacemos para garantizar que las mujeres también se integren a la seguridad social sin tener que tener un marido? Porque hoy el 50% de las mujeres está inactiva y un tercio no tiene ningún tipo de ingresos. En el estado actual de la seguridad social solo se integran quienes trabajan de manera formal. Y eso hace que hoy solamente el 26% de la población esté aportando al IPS. Pero eso también está pasando en la caja fiscal. Porque una persona puede estar 10 años en el sector público ganando un salario relativamente alto, pero porque es contratado no aporta. Una persona que entre al sector público debería entrar al sector público, pagar la caja, aportar a la caja fiscal, sea contratado o nombrado. Si después sale del contrato y tiene va a IPS, pues tiene que ser portable, claro, sus aportes y ir juntando sus aportes y haciendo sostenible todo el sistema, no como apartados como es hoy. Por eso es que ningún sistema es sostenible. La caja fiscal tiene un feroz déficit que está financiado además por impuestos con un sistema tributario injusto. O sea, están pagando el déficit, impuestos de gente que nunca va a tener seguridad social. Y por otro lado está IPS con un sistema que está envejeciendo y que va a tener problemas en el mediano y largo plazo. O sea, tenemos que hacer un debate nacional sobre la seguridad social en Paraguay. Interesante propuesta para un debate, y si hay algún elemento que quiere agregar, sobre todo Juan Pablo, para la pregunta al doctor Masi, y yo pongo un primer elemento. ¿De qué manera contribuyó, digamos,
el pago del IVA de las cooperativas? Y en segundo lugar, ¿qué hay que hacer para que definitivamente se pueda reducir considerablemente la evasión de impuestos? En esa línea no sé si quieres agregar algo. No, Juan más Pablo. que nada, yo quisiera aprovechar estos últimos minutos, Francisco, para hablar un poco de, ojalá que podamos ver en esta próxima administración la posibilidad de un gobierno que entienda la necesidad de gerenciar, de tener a los más capaces. La administración de Cartes había dicho que tenía la selección nacional de los mejores al frente de la función pública. Creo que todos sabemos que eso no fue así, lastimosamente muchas cosas se han aplazado, pero creo que de esa experiencia un poco esta administración de Mario Abdo puede dejar un legado institucionalizando realmente todas las carteras de Estado y principalmente la materia económica. Pero aprovechando un poco la experiencia de ambos invitados el día de hoy, me gustaría que desde el punto de vista que nos puedan ellos aportar, ¿qué deja este periodo de 5 años de Horacio Cartes? Algo de positivo me imagino que ha de dejar, ¿o todo es negativo? Esa un poco es mi pregunta. Para sintetizarle al doctor Masi, entonces las 3 preguntas, reitero. ¿De qué manera contribuyó a la economía el pago del IVA de las cooperativas, ¿verdad? ¿Qué usted sugiere para reducir considerablemente la evasión de los impuestos y qué deja este modelo económico del gobierno de Cartes, doctor Masi? Digamos, toda actividad que deba de pagar IVA siempre va a contribuir a la recaudación del IVA, ¿no? Y yo creo que solamente puede estar exceptuado del IVA aquellas actividades que son muy sensibles desde el punto de vista social. Y yo no creo que las cooperativas entren dentro de esa categoría. Pero acá hay un problema, y esto es relacionado con la cuestión de la evasión que hablas. El IVA es el impuesto que más recauda, es el 54% de las recaudaciones, pero que junto con otros impuestos que son indirectos, constituyen en un promedio un 80% de la recaudación en impuestos indirectos. ¿Cuáles serían, perdón que le interrumpa, para que no siga la audiencia, cuáles serían impuestos indirectos? El IVA, el impuesto selectivo al consumo, los impuestos aduaneros. Sin embargo, un 20% solamente está en impuestos directos. ¿A quiénes afecta más el impuesto indirecto? Fundamentalmente a la clase media, media baja y baja. Y no a la clase media alta y alta. Sin embargo, en términos de equidad tributaria, los impuestos directos tienen que ser más aportados por la clase media alta y alta. Y ahí es donde tenemos un problema. Primero porque solamente hay un 20% de participación en la recaudación, que puede deberse a evasión, pero que puede deberse también a otro tipo de cuestiones. Y acá fundamentalmente, en términos de los impuestos directos, que son el IRASIS para comercio, industria y servicios, el IRAGRO para la agricultura empresarial y el impuesto a la renta personal. Acá nosotros tenemos 2 problemas, no sé si en términos de evasión, pero 2 problemas en términos de recaudación que tiene que ver con el IRAGRO y que tiene que ver con el IRP. El IRAGRO, porque después de no aportar absolutamente nada a partir de un cambio que se dio a partir del 2013, el 2015 empezó a aportar, pero está lejos del potencial recaudatorio. Es decir, en lugar de tener una recaudación de cerca de 350 millones, tenemos una recaudación de 53 millones. Ahí es un punto importante en donde el Estado tiene que actuar. El IRP es un impuesto simbólico. ¿Por qué? Porque así como está estructurado, todo se puede deducir y además las tasas que se pagan solamente son del 8 y del 10%. Es la tasa más alta, pero más baja, la tasa alta más baja en América Latina. Es decir, no existe progresividad cuando justamente el impuesto a la renta personal es el que paga más, el que gana más. Entonces, esto de tener un 10% de tasa más alta parece un chiste. Esto tendría que ir incluso hasta un 20%. Y sobre el techo es 10%. El techo acá, en Paraguay, es 10%. Digo, sí, 10%. Claro. En otros países el techo es mucho más, es 15, es 20%. Y no estamos hablando de países desarrollados. Estamos hablando de países incluso de América Latina.
Y por otro lado, todo es prácticamente todo es casi deducible. Cuando uno mira la legislación tributaria del impuesto a la renta personal en cualquier país vecino, vas a ver que solamente son deducibles aquellos gastos que hacen al bienestar de la persona, fundamentalmente, pero aquí es todo deducible. Entonces, no recauda. Y seguimos con el cuento de que es un impuesto meramente formalizador, pero puede ser meramente formalizador por algunos años, quizás, ¿verdad? Pero en ninguna parte del mundo ni de la región un impuesto como el impuesto a la renta personal es meramente formalizador. Entonces, los dos problemas que tenemos nosotros acá en términos de recaudación o de evasión son estos dos impuestos. Y por otro lado, el problema de la exoneración. O sea, no solamente pagamos una tasa baja de IVA o de impuesto a las rentas de las empresas, que es el 10%. Aparte nos pegamos el lujo de exonerar impuestos a una serie de actividades que deben estar en cuestionamiento si deben ser exoneradas o no. Y eso le cuesta al Estado 400 millones de dólares al año. Por lo tanto, esta es una cuestión fundamental en términos de los ingresos tributarios. Y en términos de lo que dejó el gobierno, yo creo que el gobierno de Cartes heredó una serie de activos importantes. Heredó una macroeconomía equilibrada, heredó un ritmo de reducción de la pobreza importante y también de políticas sociales aplicadas importantes. Heredó también un trabajo importante en términos de infraestructura física, porque el incremento de los gastos de infraestructura física no se inicia con este gobierno, sino que se inicia con gobiernos anteriores, ¿verdad? Y heredó también una inversión extranjera importante que tuvo su pico en el 2012. ¿Qué hizo con esa herencia? Y yo creo que enfatizó mucho más la parte de infraestructura física, la parte de política social fue más débil. Por supuesto, siguió con los lineamientos macroeconómicos, quizás con la diferencia de los cuestionamientos que se puede hacer a un endeudamiento rápido del sector público, pero siguió básicamente estas cuestiones que tienen que ver con el equilibrio macroeconómico, pero creo que se aplazó bastante no solamente en política social, sino que en todo lo que significa la otra parte que no queremos trabajar nosotros de la economía y que tienen que ver con la agricultura familiar campesina, tiene que ver con las pymes, en donde está empleada la mayoría de la población, ¿no? Eso yo sintetizaría de esa forma. Excelente síntesis. Lastimosamente se me fue el tiempo sobre este tema. Seguiremos hablando, por supuesto. Agradecemos muchísimo a la doctora Verónica Serafini por colaborar con nosotros. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor Fernando Masi. Brevísima pausa. A la vuelta, bueno, le despido también a los panelistas, a Karina, a Juan Pablo. A la vuelta de la pausa presentamos la conclusión del programa. Lo que más preocupa a la ciudadanía, sin lugar a dudas, tiene que ver con su bienestar. Y hablar del bienestar de la ciudadanía, de la gente, es hablar justamente de la economía y fundamentalmente del modelo económico. Nuestros invitados fueron, pero suficientemente claros, de que el modelo económico de este gobierno se ha aplazado en lo que hace al tema de la política social. Desde el 2013, año en que asume el presidente Horacio Cartes y que está entregando el próximo 15 de agosto del 2018, prácticamente entrega al gobierno después de 5 años al frente con la misma cantidad de pobres, nos decía la doctora Verónica Serafini. Y el doctor Fernando Masi fue más taxativo aún. Uno de los aplazos en lo que hace al tema del ámbito económico del gobierno de Cartes tiene que ver con la política social. No ha funcionado la política social, citó básicamente el caso de la agricultura familiar, que el modelo que se implementó en ese ámbito y que tiene que ver fundamentalmente esos ámbitos con políticas sociales que van a reducir la cantidad de pobres en este país, no ha funcionado. Continuará con este mismo modelo y con este mismo equipo
el próximo gobierno que va a asumir el 15 de agosto? Yo creo que debe tomar nota el presidente electo. Ese será uno de los grandes retos del próximo gobierno. El modelo económico inclusivo que supere la situación de pobreza y de desigualdad en nuestro país. Agradecemos su preferencia. Que tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País. Este programa fue presentado por la Universidad Politécnica y Artística. Transformamos lo que proyectamos en hechos. Hacemos. Con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar.